La primera etapa del Porfiriato se caracterizó por ser un periodo de construcción, de pacificación, de unificación, de conciliación, de negociación, pero también de represión. De hecho, la represión estuvo presente durante todo el Porfiriato, sobre todo en los últimos años. En esta primera parte, Díaz logró que sus opositores se adhirieran a su gobierno a través de negociaciones políticas. El ejemplo más claro de esta situación fue su matrimonio con una muy joven Carmelita Romero Rubio, tenía 17 años, cuando Porfirio contaba con 51 años. De hecho, este va a ser el segundo matrimonio de Porfirio porque años antes se había casado con su propia sobrina, con la señorita Delfina Ortega. Por lo tanto, este matrimonio en realidad pues resultó ser una alianza política. Carmelita era hija de Manuel Romero Rubio, uno de los líderes de la oposición más importantes del grupo de los lerdistas, pero bueno, con esta unión, con esta alianza política, pues los lerdistas ahora se integraron al gabinete porfirista. Al resto de los opositores, en ese momento no hay que olvidar que México era un cúmulo de diversos grupos políticos antagonistas. Entre estos grupos encontramos a los juaristas, que eran seguidores de Benito Juárez, a los lerdistas, que eran simpatizantes de Sebastián Lerdo de Tejada, a los iglesistas, que eran los que apoyaban a José María Iglesias. A todos estos grupos, Porfirio logró incorporarlos a su propio gabinete. También obtuvo el apoyo de caudillos, de jefes militares. A estas personas pues logró integrarlos a su gobierno, otorgándoles gubernaturas, libertad de acción, poder para enriquecerse, ¿no? Y bueno, pues por la otra parte siempre hubo grupos o personas, sectores que nunca se adhirieron a este sistema, pero para todos ellos pues don Porfirio siempre tuvo la parte represiva, ¿no? Por un lado otorgaba favores con una mano y con la otra mano pues a los que no aceptaran este tipo de favores y prebendas, pues don Porfirio siempre les respondió con represión. Represión integrada o ejemplificada por cárceles, por persecuciones, por hostigamiento, por los cuerpos represivos como el ejército, las policías locales, los rurales, y también llevándolos a todos estos opositores a los lugares de trabajos forzados como lo era Valle Nacional en Oaxaca y como lo eran los campos nequeneros en Yucatán. Ahora bien, la segunda etapa del Porfiriato se caracterizó por tener un centralismo cada vez más acentuado, por un gobierno cada vez más personalista, autoritario por parte de Porfirio Díaz y también de los gobernadores de los estados. En este periodo comenzó a surgir el asunto de la sucesión presidencial, una preocupación cada vez más presente entre los miembros del círculo cercano a Porfirio Díaz. Y es que pues esto en un contexto en donde Díaz ya no era tan joven, cada vez más estaba latente esta preocupación de quién sucedería a Porfirio en caso de que algo le sucediera, inclusive si llegaba a morir, ¿no? De esta manera, dentro del gobierno porfirista comienza a haber una fractura interna, comienzan a surgir sobre todo dos bandos políticos que van a luchar por implementar cada uno de estos dos bandos pues a su propio candidato para la sucesión presidencial. Por una parte vamos a tener al grupo de los llamados científicos dirigidos por José Ives de Limantur, el ministro de Hacienda, y por otro lado vamos a tener al bando de los reyistas dirigidos por Bernardo Reyes, el ministro de Guerra. Es importante tener en cuenta a qué sectores van a representar estos dos personajes. Por ejemplo, Limantur representaba al grupo de los empresarios, de los banqueros, de los industriales, de los intelectuales positivistas que creían que el gobierno debía recaer en manos de los privilegiados, es decir, de ellos mismos. Por el otro lado, Reyes tenía el apoyo de las clases medias, de los militares, de la pequeña burguesía e incluso de los trabajadores organizados. Al final, Porfirio decide apoyar al bando de los científicos,
quienes van a lanzar a su candidato con miras a la sucesión presidencial para lanzarse como vicepresidente, ¿no? Que ya vimos que va a ser una figura política implementada a partir de las elecciones de 1910, que será el señor Ramón Corral.